Buenas tardes. Soy Miguel Ángel Hernández Nieto, estudiante del Técnico Superior en La Dirección de los Urgencias Servicios Médicos de la Cámara de Diputados, en colaboración con el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, presentan el proyecto de intervención prehospitalaria, enseñanza de destrezas fundamentales en reanimación cardiopulmonar básica y utilización de DEA para adultos. Los primeros auxilios son la atención que se brinda a una persona enferma o lesionada de manera inmediata después de sufrir un accidente o presentar una condición que pone en riesgo su vida, en lo que llega el personal más calificado que asume el control de la urgencia. El brindar los primeros auxilios puede favorecer que la víctima se recupere con mayor rapidez y por completo, y puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, antes de realizar las intervenciones de los primeros auxilios, es fundamental evaluar la escena. Esto es importante porque habitualmente puede haber riesgos en la escena de los accidentes o de las urgencias. Antes de actuar, debe comprobar que la escena sea segura para usted y para la víctima. Asegúrese de que no existen riesgos en la escena que pongan en peligro a la víctima o a usted como primer respondiente. En esta imagen podemos observarme a mí evaluando la escena, viendo hacia un lado, hacia el otro lado, hacia arriba, identificando los factores de riesgo. Podemos ejemplificar la evaluación de la escena con esta escena que les presento en la imagen del lado izquierdo. Se pueden observar dos personas tiradas en el piso a un lado de una estructura metálica. Si nosotros evaluamos la escena, miramos el entorno y buscamos factores de riesgo, nos vamos a dar cuenta que esa estructura metálica en la parte superior está tocando cables eléctricos y que ese fue el origen de la electrocución de estas personas. De manera que si nosotros no realizamos una valoración correcta de la escena, identificando los riesgos que nos ponen en peligro a nosotros y al paciente, nos podemos convertir en parte de la escena. No deje de observar a su alrededor para asegurarse de que no hay ningún riesgo. Parte de la valoración de la escena es determinar la situación que prevalece. Una vez que determinamos que es una situación de urgencia, hay que activar el servicio médico de emergencias. En este caso, en la Cámara de Diputados, los teléfonos de activación del servicio de emergencia son la extensión 2123 y la extensión 2164. En este caso, usted mismo puede realizar la llamada o bien pedirle a alguien que lo haga. Si usted mismo realiza la llamada, es importante que determine la cantidad de personas lesionadas, averigüe qué es lo que está sucediendo en ese lugar y determine con la mayor precisión posible la ubicación de la escena del accidente o de la urgencia. El edificio en el que está sucediendo, la planta, el pasillo o el ala del edificio. Si es posible determinar un punto de referencia, esto ayudaría a que la respuesta de los servicios de emergencia sea con mayor rapidez y fluidez. Estos datos usted los debe recopilar para brindárselos a la persona que le conteste el teléfono al momento de detonarle la respuesta de emergencia. Las precauciones universales tienen el objeto de protegerlo a usted de fluidos corporales como sangre, saliva, orina, ya que estos pueden transmitir microorganismos que provocan enfermedades como hepatitis B, hepatitis C, VIH y en el contexto que estamos viviendo actualmente, COVID-19. El equipo de protección personal o equipo de protección individual consta principalmente de 3 factores: guantes de látex o nitrilo para las personas que son alérgicas al látex, mascarilla o dispositivo de barrera, esta es una mascarilla, un dispositivo de barrera, y protección ocular. Aquí tenemos una gráfica en donde el personal de atención prehospitalaria de la Cruz Roja Mexicana porta todo su equipo de protección para poder atender de manera eficiente a una urgencia. Revisemos unos conceptos que son fundamentales. RCP. Las siglas RCP hacen referencia al procedimiento denominado reanimación cardiopulmonar.
Este es un proceso que permite salvar la vida de una víctima que presenta signos de paro cardíaco, y los principales elementos que la componen son 3. Número 1. Compresiones del tórax. Número 2. Vía aérea permeable. Número 3. Realizar ventilaciones. De manera que vamos a ir analizando y aprendiendo cómo se lleva a cabo cada uno de estos elementos. Repito, los elementos que integran la reanimación cardiopulmonar son las compresiones torácicas, la vía aérea permeable y las ventilaciones. Conceptos fundamentales que hay que revisar y hay que aprender. RCP de alta calidad. Se entiende por RCP de alta calidad aquella que da inicio, aquella en la que se dan inicio las compresiones en los primeros 10 segundos de identificar el paro cardíaco. Hay que comprimir fuerte y rápido. La RCP de alta calidad se caracteriza porque se dan compresiones torácicas a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, comprimiendo a una profundidad de al menos 5 centímetros en los adultos, permitiendo la expansión completa del tórax después de cada compresión, minimizando las interrupciones de las compresiones y si se tienen que interrumpir, que esta interrupción no dure más de 10 segundos. Por último, realizar ventilaciones eficaces que logren la expansión completa del tórax. Otro concepto que debemos entender para los fines de este curso es el concepto de adulto, ya que todas las maniobras que vamos a aprender aquí están enfocadas específicamente para los adultos debido a que la población que manejamos en Cámara de Diputados es predominantemente de adultos. Primero que nada, un adulto es cualquier persona que ha pasado o se encuentra en la fase de la pubertad, o bien adolescentes a partir del comienzo de la pubertad y mayores. La pubertad se define como la aparición de los caracteres secundarios, es decir, la presencia de vello facial o el incremento en el volumen de las mamas. Si se tiene duda de si la persona que vamos a atender es un adulto o no es un adulto, entonces se debe tratar a la víctima como si fuera un adulto. Otro concepto importante que debemos entender es la respuesta, es decir, obtener una respuesta de la persona que está siendo atendida. Se dice que alguien responde cuando se le golpea suavemente preguntándole: «Hey, ¿se encuentra usted bien?». Y a este estímulo, el paciente se mueve, habla, parpadea o responde de forma alguna. De lo contrario, si al preguntarle: «Hey, ¿te encuentras bien?», no se mueve, no habla, no parpadea y no responde de modo alguno, se establece que el paciente no responde, es decir, no se tiene una respuesta. Iniciemos la secuencia de abordaje del paciente. La secuencia de abordaje del paciente inicia con el siguiente paso. Paso número 1. Hay que asegurarse de que no existan riesgos en la escena que pongan en peligro la vida de la víctima o la suya propia. Usted no debe convertirse en ningún momento en parte de la escena. Segundo paso. Busque la respuesta, golpeando ligeramente en el hombro y preguntándole a la persona: «Hey, ¿te encuentras bien?». Si la víctima no responde, pida ayuda en voz alta, gritando si es necesario. Pida a la persona que se acerque a ayudarle que active el sistema de respuestas a emergencias o bien usted mismo active el sistema de respuestas a emergencias. ¿Cómo se realiza esto? Una vez que determinas que la persona no responde, vas a gritar: «¡Hey, ayuda!». O bien vas a dirigir el llamado: «¡Hey, usted, señor de la playera azul, ayúdeme por favor!». Activa el sistema de respuesta a emergencias en la extensión 2123. Si usted se encuentra solo, vaya en busca de un DEA. Si hay otra persona, pídale que vaya a buscar un DEA. En estas gráficas podemos ver el gabinete en el que se encuentran los DEAs. Una vez que se abre este gabinete, podemos extraer este equipo que es el DEA. Estos equipos son los modelos de equipo con el que contamos en la Cámara de Diputados, habiendo uno de ellos en cada uno de los edificios de la Cámara de Diputados. Bien, continuemos. El paso siguiente es comprobar la respiración. Bien,
Si la víctima no responde, compruebe la respiración. Para comprobar la respiración hay que ver el tórax de la víctima percibiendo si se eleva y desciende. Para realizar esta observación hay que tomarse no más de 10 segundos. Si la víctima respira, vigílala hasta que llegue la ayuda profesional. Si la víctima no respira o solo jadea, inicie la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, empezando siempre por las compresiones torácicas. Bien, retomamos. Si la víctima no responde, compruebe la respiración. Las respiraciones agónicas no se consideran una respiración normal y de hecho son un signo de paro cardíaco. ¿Cómo reconocer un paro cardíaco? Existen dos signos de paro cardíaco: la ausencia de respuesta, que ya hablamos de ella, y la ausencia de respiración o que el paciente jadee o boquee. Es decir, si el paciente no responde y no respira, esto es igual a paro cardíaco. Por lo tanto, se debe iniciar la RCP de alta calidad, empezando por las compresiones torácicas. Retomemos los elementos de la RCP de alta calidad. La RCP de alta calidad es aquella que se inicia en los primeros 10 segundos después de identificar el paro cardíaco. Se da una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad de compresión de al menos 5 centímetros en un adulto, permitiendo la expansión completa del tórax después de cada compresión, minimizar las interrupciones de las compresiones y si se interrumpen por algún motivo las compresiones, que estas interrupciones no lleven más de 10 segundos. Por último, realizar ventilaciones eficaces que logren expandir el tórax. Bien, la RCP de alta calidad se realiza en los siguientes pasos. Paso número 1. Colóquese a un lado de la víctima. A continuación, asegúrese de que la víctima se encuentra acostada de espaldas sobre una superficie plana y firme. Esto va a ayudar a que las compresiones sean más efectivas. Coloque las manos y el cuerpo para realizar las compresiones torácicas. Esto se lleva a cabo colocando el talón de una mano sobre el centro del tórax de la víctima, en la mitad inferior del esternón, como se muestra en la imagen superior. A continuación, coloque el talón de la otra mano por encima de la primera mano, como se muestra en la segunda gráfica, en la gráfica de arriba de mí, y ponga los hombros justo por arriba de las manos y los brazos firmes para que las compresiones sean de manera vertical sobre el tórax del paciente. En la gráfica que está del lado izquierdo, de su lado derecho, se observa cómo se realizan las compresiones de alta eficacia. Bien, la RCP de alta calidad es cuando se hunde el tórax al menos 5 centímetros con cada compresión a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Posteriormente de cada compresión, deje que el tórax regrese completamente a su posición normal. En esta gráfica podemos ver cómo el rescatador que está dando las compresiones, después de comprimir, permite que el tórax regrese a su posición original, permitiendo el llenado del corazón con sangre que posteriormente va a ser expulsada con la siguiente compresión. Minimice las interrupciones de las compresiones torácicas al mínimo. Las compresiones son la parte más importante de la reanimación cardiopulmonar. Hacerlas de manera correcta es demasiado cansado, por lo que si existe otra persona que sepa dar compresiones, túrnense. Los cambios deben ser cada 2 minutos. El cambio debe ser rápido para no interrumpir las compresiones. La persona que le va a ayudar deberá colocarse del lado opuesto a un costado del paciente para realizar los relevos. El siguiente paso que vamos a ver es la apertura de la vía aérea. Recordemos que el primer elemento de la RCP son las compresiones torácicas, las que acabamos de aprender y estudiar. El siguiente elemento que compone la reanimación cardiopulmonar es la apertura de la vía aérea. A continuación, les explicaré cómo se realiza la apertura de la vía aérea.